Bendiciones. Dere Ramírez Marshall, aquí en Alcance, un espacio de la palabra de Dios. Son las buenas noticias acerca de la palabra de Dios, de cómo entenderla, cómo conocerla y cómo vivirla a través de reflexiones especiales de la palabra de Dios. El tema de hoy es propósito y destino en Dios. Dios tiene un plan con tu vida, Dios tiene un plan con mi vida. Con cada uno de nosotros Dios tiene un plan. Pero, ¿será que estamos caminando a alcanzar ese plan? ¿Estamos convencidos de cuál es el plan? ¿Lo entendemos? ¿O estamos caminando en contravía al plan de Dios? Vamos a buscar la palabra de Dios en Proverbios 19:21. Dice la palabra: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el propósito de Jehová permanecerá. Otra versión dice que muchos planes hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Dios es el que permanece. En otras palabras, tú y yo podemos tener pensamientos diferentes acerca de lo que Dios quiere hacer. Pero una cosa es trabajar escuchando la voz de Dios y otra cosa sin escucharlo. Una cosa es hacer nuestra voluntad y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Hay un propósito general. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que fuésemos salvos y recibimos esa salvación cuando abrimos nuestro corazón a Jesús. Pero ahí comienza el proceso. Necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra y crecer en el propósito de Dios. Para esto necesitamos seguir las instrucciones de Dios que están en la palabra de Dios y que vienen también por la guía del Espíritu Santo. La importancia de conocer propósito. Si no conocemos propósito, es como estar en la estación del bus y coger cualquiera porque no sabemos para dónde vamos. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Pero cuando tenemos conciencia que hay un propósito y hay un destino eterno fijado por Dios, entonces no todos los buses nos sirven. Necesitamos conocer propósito porque allí se establecen las prioridades establecidas por Dios. Si conocemos el propósito, podremos rechazar todo lo que va en contra del propósito, porque vienen muchos distractores. Posiblemente has recibido muchas ofertas, han venido muchas posibilidades a tu vida y uno dice, muy bueno, se abrieron puertas, pero necesitamos entender que no todos los caminos conducen al propósito que Dios ha establecido en nuestras vidas. Esta reflexión tiene que ver con el enfoque. Necesitamos reenfocarnos en el propósito de lo que Dios tiene para nosotros, su plan eterno. Es un plan de bueno, agradable y perfecto. El libro de Romanos dice que a los que llamó predestinó, y a los que predestinó justificó, y a los que justificó glorificó. Desde la eternidad, Dios tiene un plan contigo y conmigo. Necesitamos entrar en el plan de Dios, alinearnos al plan de Dios para poder ser exitosos. Ese éxito es como que recibimos esa paz, que estamos caminando en lo correcto, que tenemos no solo la paz, el gozo, el fruto del Espíritu, sino que nos sentimos felices, plenos, realizados, y Dios mismo abre las puertas para que nosotros entremos y cumplamos su propósito. Cuando nos desviamos de propósito, entonces como que todo sale mal, todo se complica, a veces las cosas son difíciles. Y no es el enemigo el que le está colocando obstáculos al propósito. Es Dios mismo que crea la paz y la adversidad. Necesitamos entonces estar alineados con la voluntad de Dios. Nos alineamos a propósito. Necesitamos conocer ese propósito en la palabra de Dios. Necesitamos preguntarle a Dios qué hacer, dónde estar, con quién asociarnos, a dónde ir y qué misión cumplir. Porque existen peligros, nos podemos desenfocar, podemos dedicarle tiempo, gastar nuestras energías, nuestro esfuerzo haciendo cosas que no fructifican,
haciendo cosas que nos sacan del propósito. El activismo, por ejemplo, el activismo se vuelve un activismo religioso porque quiero hacer tanto para Dios que me olvido de Dios. Quiero hacer tanto para Dios, me puedo olvidar de mi familia. Quiero hacer tanto para Dios y me puedo olvidar de las prioridades que Dios mismo estableció para mi vida. Dejemos de hacer tantas cosas fuera de propósito. Es mejor hacer pocas, pero alineadas al propósito de Dios. Siempre tenemos que evaluar las oportunidades. Dios nos da muchas oportunidades y vienen oportunidades, pero ahí tenemos que colocar de filtro el propósito, porque hay oportunidades que nos sacan del propósito de Dios. Hay que recordar que Él nos llamó y nos da instrucciones específicas. Dios es específico. Dios no es un Dios complicado. Le dio instrucciones específicas a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José. El Señor da instrucciones, a Pablo le dio instrucciones específicas. Al Señor Jesucristo le dio un plan específico. No podemos andar inventando unos planes que nos saquen de lo que ya Dios estableció en la eternidad. Porque muchas veces vienen ayudas y hay muchos peligros. Hemos conocido vidas que comenzaron bien, vidas que entendieron propósitos. En el comienzo decían, Dios, dime qué hay que hacer y me voy a hacerlo y te obedezco. Pero cuando ya Dios les abrió puertas, entonces se salieron de propósito. ¿Por qué? Porque ya dejaron de mirar a Dios y comenzaron a mirar al hombre o comenzaron a mirarse a sí mismos y entonces se salieron del propósito de hacer la voluntad de Dios. Y el enemigo es experto en colocar distractores. Muchas oportunidades y ofertas y cosas fáciles pueden venir del enemigo, que te quiere sacar del propósito de Dios y alejarte poco a poco del propósito que Dios ha establecido para tu vida. Mi pregunta hoy es, ¿dónde estás? ¿Conoces el propósito de Dios en tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu siguiente paso? ¿Seguirás caminando ahí donde estás o vas a parar para reflexionar en este tiempo y te vas a reenfocar al propósito divino, a ese propósito eterno de Dios? Porque hay muchas trampas. El mismo rey Nabucodonosor, el Señor le mostró a través de ese sueño que se lo explicó Daniel acerca del peligro de las alianzas. Y las alianzas derribaron el reino. Las alianzas, esa mezcla de ese sueño, esa figura gigante, pero con pies de barro y de hierro, esa alianza fue la causante que la imagen cayera. Todo lo que se edifica en falsas alianzas, que tengan mezcla, se va a caer. No va a permanecer, porque los ataques vienen es por las alianzas. No quiere decir que todas las alianzas o las asociaciones son malas. Podemos unirnos en propósitos, unidos en el propósito de Dios, a cumplir propósitos similares, pero no será nuestra prioridad. Si Dios te ha dicho a ti específicamente que tienes que hacer algo y te ha dado instrucciones. Tenemos llamados, nos ha dado dones y hay dones del ministerio. Unos a profetizar, sanar, ministrar, enseñar, otros a pastorear. Necesitamos alinearnos a lo que Dios nos dio, pero vienen muchos peligros. Las alianzas nos pueden sacar del camino porque esas alianzas son el instrumento del enemigo para desenfocar al pueblo. Y el pueblo pierde eficacia, sepulta el propósito de Dios, porque muchos dejan de abanderar el llamado que Dios les dio por abanderar el llamado de otros. Y entonces sacrifican lo genuino, lo puro, lo de buen nombre. Sacrifican lo que Dios les ha dado en lo pequeño. No importa si es pequeño. Lo importante es que Dios esté contigo y que sea Dios el que te lo ha dado. Pero hasta cambias de nombres a las organizaciones o Dios te da una visión y negocias la visión. No, necesitamos caminar en integridad en el propósito y en el destino. Hacer solo lo que Dios nos da.
porque hay un paralelo. El paralelo tiene que ver con nuestra identidad. Ese ataque del enemigo va a la identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? Jesús fue tentado en el desierto, en su identidad también. Nosotros podemos ser tentados porque cuando vienen las ofertas, si deseamos tener protagonismo, nombre, figurar, pues esas ofertas nos caen como anillo al dedo. Pero si queremos hacer la voluntad de Dios, seguramente tenemos que menguar y servir para que Él crezca en nosotros y el Cristo que vive en nosotros sea manifestado al mundo que necesita conocer a Jesús. Aquí tenemos un paralelo. Tú puedes caminar en la identidad de Dios y hacer la diferencia, dependiendo de Dios, creyéndole a Dios, escuchando a Dios, reflexionando en lo que Dios te dice y obedeciendo lo que Dios te dice. Y entonces Dios será glorificado. O puedes escoger el camino de escuchar a los hombres, las organizaciones, los sistemas religiosos, lo que tú quieras. Y entonces cuando lo sigues, entonces tu identidad cambia, porque ahora confías en los hombres, ahora recibes las adulaciones de los hombres, ahora recibes la gloria de los hombres, la vanagloria de los hombres, y terminas esclavo de los hombres, te vuelves servil a los hombres. Hemos nacido para servir a Dios. Y la expresión del amor es el servicio, pero el servicio desinteresado, no el servilismo, porque entramos en servilismo cuando dejamos que la adulación despierte el orgullo y el orgullo te posesione en un lugar en medio de los hombres que te adulan, que te hablan, que te exaltan, y quitas los ojos de Dios y los colocas en ti, y entonces ya empiezas a vivir por la posición que tienes. ¿Quién soy yo? ¿Qué nombramiento tengo? ¿Qué título tengo? ¿O en qué posición en una organización me han colocado? Dios quiere que tengamos cuidado, porque el orgullo fue el que llevó a Satanás a salirse de la voluntad de Dios. Y es un peligro, porque ese orgullo trae control, dominio, manipulación, y cuando uno entra en esa carrera, entonces quiere que a uno también lo adulen, que le rindan pleitesía, y nos volvemos jefes y creemos que todos los demás están obligados a servirnos porque son esclavos, porque me han dado tanta cuerda que soy tan importante en el reino que yo me inventé, o se inventaron otros, que terminan destruyendo el propósito de Dios y los hombres llevándose la gloria. Y entonces comenzaste bien en una visión en Dios, en un llamado genuino, y terminaste en una visión almática, emocional y carnal. Y el fruto del Espíritu es vida, pero el fruto de la carne no es vida. Necesitamos volver a ocupar los territorios que Dios nos ha dado. Hay una palabra para ti hoy y es: vuelve a ocupar tu lugar en el reino de Dios. Vuelve a ocupar tu lugar respondiendo al llamado con lo que Dios te ha dado, a la manera de Dios y no a la manera de los hombres. Hay decisiones que tenemos que tomar hoy, y esa decisión tiene que ver o agrado a los hombres o agrado a Dios. Vuelve al propósito. Me identifico con propósito. Hoy el Espíritu Santo ha puesto esta pequeña reflexión y exhortación para decirte: es muy valioso lo que Dios te ha dado, y al que se le da mucho, mucho se le demanda. Pero hay que tener cuidado de no desenfocarnos del propósito eterno que Dios estableció para ti. Un llamado de naciones, un llamado en lo profético, un llamado en la enseñanza, un llamado en el pastorado, un llamado en el evangelismo, un llamado de naciones a extender y establecer el reino de Dios en la tierra. Necesitamos someternos, creer a Dios, oírlo y obedecer lo que Él nos dice. Que hoy pueda quedar esta reflexión en tu corazón para que comencemos nuevamente haciendo las cosas a la manera de Dios.
Que tengas el mejor de los días y bendiciones.